Le cedo la palabra a la maestra Eufemia Val. Buenas tardes a todos. Sí, yo creo que yo siento más pena que ustedes, ¿no? Con los asistentes que somos 30, que están formando parte como agremiados al Colegio Sonorense de Enfermería. Pero son cosas que pasan y como profesionales de la salud y de la enfermería debemos de estar preparados para este tipo de eventos o conductas. Y parte de este tema que vamos a tratar hoy va relacionado pues contra los procesos mentales de pensamiento, de emociones y de comportamientos también. Les confieso que la verdad estaba muy contenta, bueno, estoy contenta por la invitación. Le agradezco a la maestra Karina Hernández y a Stephanie o Steffi, que ha estado en contacto conmigo desde que me invitó, pues estuve con la mejor disposición de apoyar y de tener contacto pues con personas o profesionales de la salud que se encuentran, no sé si estén de diferentes ciudades, si estén unos trabajando, otros en su casa, otros como pude ver al inicio en su carro, pues en la sociedad, ¿verdad? Trabajando, haciendo algún asunto personal. Realmente vamos a tener así una charla y tan es así que me preparé que me hice hasta mi cafecito, ¿no? Porque como que es la hora en que se nos antoja. Vamos a hablar sobre un tema que yo he andado buscando ya tengo rato, información sobre la salud mental intergeneracional, porque me ha entrado esa como los investigadores, ¿no? Esa espinita de querer saber qué tanto impacto hay en la cuestión de lo materno fetal, ¿no? ¿Qué tanto nosotros podemos heredar o cuánto eh, coincidimos con los comportamientos de nuestra madre, de nuestra abuela? Porque en la práctica profesional me doy cuenta y cuando entrevisto a pacientes, me doy cuenta que sí hay un componente genético, ¿no? Y sobre todo porque este tema realmente ahorita está llamando mucho la atención y ahorita lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Sí les pediré de favor, muchachos, que silencien por favor su micrófono. Fíjense lo que estamos con estas estadísticas que vienen de tiempo atrás, pero aún así siguen vigentes, ¿no? Los trastornos mentales, dice, son muy comunes en todos los países, efectivamente. Tan es así que los trastornos psicopatológicos o mentales se consideran un problema de salud pública. ¿Por qué un problema de salud pública y más después de la pandemia, no? Porque resulta que una característica para ser un problema de salud pública es que tiene que afectar a millones de personas. Esa sería una de las primeras características, ese problema o esa enfermedad. Y luego son de larga evolución, de larga duración. Y la siguiente es que le pegan duro al PIB, al Producto Interno Bruto, porque el tratamiento es caro. Se trata de enfermedades que tienen un periodo largo de incapacidades. Y también pues se presenta en personas productivas que están trabajando. Los rangos de edad son en personas jóvenes o adultos intermedios, ¿no? La mayoría de los sistemas sociales, dice, descuidan la salud mental. No se le presta una atención adecuada a lo que las personas necesitan y merecen, porque aquí, pues, según las políticas en salud a nivel mundial y a nivel nacional y estatal, todos tenemos derecho, pues, a la salud, ¿verdad? Tener una atención y que se nos proporcione y se nos trate dignamente. Millones de personas, dicen esta información, sufren en silencio, son víctimas de violaciones, esto puede ser a los derechos humanos, y estas personas no nada más van a ser adultos, sino que también son niños, adolescentes y adultos mayores. Y esta situación, pues, afecta negativamente la vida cotidiana, ¿no? De la persona. ¿Sí pueden silenciar, por favor, ese micrófono? Entonces, al existir estas violaciones a los derechos humanos, también se está afectando a la vida cotidiana de las personas.
En el 2013, fíjense, estamos hablando de alrededor de 16 años, ¿no? Bueno, 12 años. Los Estados miembros de la OMS adoptaron el Plan de Acción Integral sobre la Salud Mental y ese abarcaba del 2013 al 2020, o sea, hace 3 años todavía, ¿no? Estos Estados miembros donde está México se comprometieron a alcanzar metas mundiales para mejorar la salud mental y en ese tiempo pues se salieron normativas, lineamientos, no nada más para los hospitales psiquiátricos o clínicas de desintoxicación del gobierno, sino que también se implementaron los anexos, ¿no? Se implementaron medidas que garantizaran una mejor atención en los anexos y se les hacía una acreditación por parte de la Secretaría de Salud. Se centraba también en el fortalecimiento del liderazgo, la gobernancia, la atención a la salud en la comunidad. Por eso podemos ver en las comunidades casas que se adecuaron como anexos, ¿verdad? La promoción y la prevención, así como sistemas de información y sobre todo la investigación en temas de salud mental. Avanzamos a la siguiente. Y aquí nos habla sobre datos importantes a nivel mundial. De hecho, no difieren mucho a nivel nacional y estatal, pero sí esto lo vamos a analizar ahorita. La salud mental, dice, aumentan el riesgo de otras enfermedades y contribuyen a lesiones no intencionales o intencionales. Por eso está ese lema, ¿verdad?, que se manejó en un momento, que dice, no hay salud física sin salud mental. La depresión continúa ocupando la principal posición entre los trastornos mentales, pero con la característica que es 2 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. El 10 y el 15% de las mujeres sufren en países industrializados, por eso está tan protegido lo que es pues la equidad de género, lo que las leyes que amparan a la mujer, a la madre, a la trabajadora. No es porque a los hombres no se les tome en cuenta, no se les protege, sino que la que sufre está más vulnerable y sufre más violencia es la mujer. El 20 y el 40% en países de desarrollo sufren depresión durante el embarazo y el puerperio. Los trastornos mentales y neurológicos en los adultos mayores, como el Alzheimer, la demencia y la depresión, cada vez son más frecuentes. En las Américas, dice, la prevalencia de demencia en adultos mayores, ahí está cómo oscila el porcentaje en que se presentan. Las proyecciones indican que el número de personas cada vez va a ir duplicándose y va a ir aumentando cada 20 años. Esto quiere decir que va a llegar el momento que vamos a ser un país de adultos mayores, ¿verdad? Y con pues más incidencia o prevalencia en demencias. Aquí vienen otros datos mundiales también, que esto se obtuvo de la Organización Panamericana de la Salud en el área de salud mental el 2 de febrero del 2024. Son datos muy actualizados y aquí nos indican cómo se presentan ahorita los trastornos afectivos de ansiedad por consumo de sustancias, sobre todo porque son las que más han despuntado, ¿no? Después de la pandemia y durante la pandemia y después, los trastornos de ansiedad se elevaron a una cifra que superaron la depresión también. Entonces, esto es muy importante que nosotros pues tengamos esa información y no nada más en gente joven, sino que en niños y adolescentes. El impacto de salir de un salón de clase y estar frente a un televisor donde uno no sabe si está ahí el maestro o el maestro si los alumnos están presentes o nada más está la caricatura que veíamos en esos 2 años, pues generaba mucha ansiedad, ¿verdad? Continuamos. Ahora vamos a ver, en base al Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, cómo andamos en México en cuanto a esas estadísticas epidemiológicas. Y ahí pues hay un organismo donde se lleva a cabo la vigilancia epidemiológica en salud mental. Es un campo, nos dice, limitado y poco explorado en México, aunque existe este observatorio nacional, ¿verdad? Existe una encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica en adultos. Entonces, en el 2003 se estimó
la prevalencia de las enfermedades mentales, incluyendo adicciones, y también la discapacidad que se asocian con estas enfermedades. El 28.6% de la población presentó alguno de los 23 trastornos que están en el CIE-10. Y también nosotros en el área de la psiquiatría manejamos el DSM-5, que es otro libro como la Biblia, pues para los psiquiatras, para los psicólogos, igual para el personal de enfermería. Alguna vez en su vida, el 13.9% en el último año y en los últimos 30 días, una persona pues padeció, ¿verdad? Algún episodio depresivo, ansioso, un trastorno mixto, etcétera. La ansiedad, pues, seguido de las sustancias y los trastornos afectivos son los que más predominaron en este caso en México, ¿no? Y aquí también, pues, es parte de las estadísticas que se presentan de enero a mayo del 2024, menciona cuántas personas se han atendido. Vemos por las cifras que quien predomina son las mujeres, ¿verdad? Entonces, las condiciones más prevalentes en México en el año 2024, que abarca del 2023, pues fueron las mujeres con depresión, ansiedad y trastorno bipolar, así como el estrés postraumático. Estrés postraumático por el hecho del género o del sexo, que es quien es más violentada, ¿no? En el caso de los hombres está el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención, el famoso TDAH, TDAH o TDAH, y el trastorno de la conducta en la infancia y en la adolescencia. Como vemos, pues sí tienen cifras altas, ¿no? Aquí vemos en la primera gráfica cómo la ansiedad se disparó, ¿no? Está hasta arriba, arriba de la depresión. Y así van sucesivamente los trastornos psicopatológicos, pero predomina ansiedad y luego sigue la depresión. Y aquí está dividido por hombres y mujeres, por colores, ¿no? El rosa y el azul. Si vemos como lo mencioné ahorita, en los hombres predomina el déficit de atención con hiperactividad y también el espectro autista, que de hecho se da más en los hombres, en los niños. Y en el caso de la mujer está la ansiedad, la depresión, la bipolaridad y el estrés postraumático. Estas cifras son del Observatorio Nacional 2024. Entonces, ¿por qué empecé dándoles estas estadísticas y no entré de lleno al tema, ¿no?, que viene ahí? Porque resulta de que yo trabajo en Cruz del Norte desde hace 28 años y tengo desde el 2017 trabajando en la jornada acumulada como psicóloga, o sea, estoy comisionada a dar consulta de psicología. Y créanme, muchachos, que la experiencia también como enfermera me ha dado una fortaleza, pues una fortaleza en el sentido de que valoro al paciente de una forma más integral, porque aplico también las teóricas de la enfermería y también aplico a los teóricos y teóricos de la psicología. No sé si eso influya para que afortunadamente me vaya bien en el sentido de que pues la gente regresa, pues se hace en la primera consulta de psicoterapia el famoso insight y se hace el clic y afortunadamente los pacientes regresan. Yo me atrevo a pensar que parte de eso tiene que ver con la primera licenciatura, con la formación que uno trae, que es la enfermería. No le quiero quitar mérito a los compañeros psicólogos, pero la valoración de uno que hace y todas las recomendaciones o el tratamiento psicológico va enfocado también a promocionar la salud, o sea, a otros aspectos que uno domina pues con la primera carrera de enfermería. Y me llama mucho la atención que como que me he especializado en los trastornos de la personalidad. De hecho, me he capacitado y me doy a la tarea de estudiar y andar indagando investigaciones recientes. ¿Cuáles trastornos de la personalidad? Pues en específico, el trastorno límite de la personalidad. Yo veo que de unos años para acá lo he documentado, se presentan cada vez jóvenes, mujeres más pequeñas, desde los 12, 13, 14 años,
donde empieza a aflorar o a detonar este trastorno de la personalidad. Por investigaciones realizadas en el Fray Bernardino Álvarez y publicadas en la Dirección General de Enseñanza y Calidad en Salud, ahí nos dice un médico que alrededor del 1.5% de la población mexicana padece trastorno límite de la personalidad. Entre el 76 al 80% son mujeres. Todo esto sale de la información que ellos manejan, ¿no? Como institución de salud. Ese trastorno tiene su inicio en la adolescencia, cuando las jóvenes, jovencitas que van a consulta, estaban en la secundaria, por allá a los 12 años, a los 13. Desde entonces ellos se recuerdan que estaban tristes, que lloraban, que se sentían vacías y detona a principios de la edad adulta. Eso es algo muy característico que uno cuando hace la entrevista sale el comentario ahí. Es la tercera causa de atención en la consulta externa del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Y ellos tienen urgencias psiquiátricas. Es la tercera y cuarta causa de atención en urgencias, que vendría siendo pues una atención urgente porque se cayó en una conducta compulsiva y o tomó pastillas, intentó suicidarse con pastillas o se cortó las venas, el cutis o conductas agresivas, ¿verdad? Este trastorno es multifactorial, o sea, son varios factores los que influyen para que una persona lo presente o una puber o adolescente. Es de origen genético, psicológico, social y biopsicosocial. Por eso quise poner las estadísticas anteriores y por eso también el tema de salud mental intergeneracional. A grandes rasgos, miren, el trastorno límite de la personalidad también se conoce como generación camaleónica. ¿Por qué camaleónica? Porque el camaleón se adapta a los diferentes, al lugar en donde esté, a los diferentes colores y es cambiante, ¿verdad? Es como una montaña rusa, sube y baja, sube y baja. Entonces maneja diferentes colores. Ahorita está bien, contenta, cantando y a la media hora, 2 horas está totalmente agresiva, ¿verdad? Molesta. Y luego me dicen las jóvenes, hasta yo misma me caigo gorda, psicóloga, ¿ok? Pero tienen que aprender a vivir con este trastorno, muchachos, porque este trastorno tiene su historia natural de la enfermedad también. Ya dijimos que los primeros síntomas inician en la adolescencia, a inicios de la adolescencia. El adulto joven, ahí es donde está al máxima potencia. Y alrededor de los 45, 50 años, un poquito más jóvenes que uno, ¿no? Ya esos síntomas empiezan a bajar el grado de intensidad. Entonces, esta sí es una información que todos debemos de conocer y ustedes como enfermeros y enfermeras con mayor razón, porque estos pacientes les van a llegar a los servicios de urgencias, a solicitar atención de urgencias, simplemente por los síntomas que aquí vemos. Quien padece un trastorno límite de la personalidad o está diagnosticado, tiene comportamientos impulsivos. Eso quiere decir que no piensa antes de actuar, sino que primero actúa, después siente y luego piensa. Pero ya después le cae el 20, pues ya que regó, ya la regó en sus comportamientos impulsivos. Sin embargo, el proceder normal de todo ser humano debiese ser, primero pienso, utilizo mi pensamiento racional que está aquí en el lóbulo frontal, después siento, me voy a la amígdala en el centro del cerebro, que es la que controla las emociones, y después actúo. Pero resulta que a estas personas yo les tengo que enseñar y psicoeducar que cuando tienen un comportamiento impulsivo les está ganando su cerebro reptiliano, que es el que está en el tronco encefálico, que es el del impulso. Son compradores compulsivos, tienen relaciones de pareja emocionales inestables, tienen alteración también de su autoimagen, de su imagen, sentimientos de vacío, debí haberlo puesto en negritas, porque es la manera clínica de diagnosticarlo, ese sentimiento de vacío. Pueden tener joyas, dinero, carros, grandes mansiones,
pero su sentimiento es de vacío, Yo que me no tienen dijo nada, ¿no? que Joana estaba sacando dinero a su papá. Tienen una, sí pueden silenciar, por favor. Presentan una inestabilidad afectiva, falta de control de la ira, no se pueden controlar cuando están molestos, cuando están como una persona con neurosis, ¿no? Y también ya en altos grados de intensidad pueden presentar episodios de psicosis. ¿Cuáles son los episodios de psicosis? ¿Qué tienen que presentar para decir que llegan psicóticos después de haber intentado suicidarse? Y también llega en psicosis la familia, ¿no? Pueden traer, por ejemplo, la presencia de alucinaciones auditivas, visuales, olfativas, gustativas y kinestésicas. Pueden traer agresividad o autoagresividad. También pueden llegar con ideas delirantes y con errores de conducta. No quiere decir que los 4 síntomas los presenten. Con uno que presenten ya se considera un episodio de psicosis. ¿Ok? Entonces aquí sigue lo importante que es el tratamiento, ¿verdad? Para este tipo de trastorno límite de la personalidad. El tratamiento pues se basa, y así lo maneja la bibliografía, ¿eh? Primero maneja la psicoterapia, porque resulta que estos tipos de trastornos de la personalidad, que son varios, pues estamos hablando que la persona tiene alteraciones a nivel emocional, pensamiento y conducta. Entonces lo hace actuar de una manera que no encaja pues en la mayoría, lo hace hacer cosas que los muchos no hacen, sino que los poquitos son los que tienen conductas que no son adecuadas y que en cualquier momento lo podemos presentar cualquiera de nosotros, ¿ok? Mucho de esto, muchachos, de estos trastornos sí se heredan, ¿eh? Viene de nuestro estilo de crianza, cómo nos criaron nuestros padres, y viene de la cuestión también genética, viene nuestro temperamento, es lo que quiero decir, ¿no? Porque sabemos que el temperamento no se modifica, no se modifica porque viene por herencia, por genética. Si mi padre era de mechita corta, pues yo lo puedo heredar ese temperamento y a mí tampoco no me pueden decir ni una bromita porque me voy a encender como un fósforo. Si mi mamá era muy querendona, era muy sanguínea y muy apapachadora, muy besucona, a lo mejor y yo heredo el temperamento de mi madre y yo también me voy a parecer a ella o de mi abuela, ¿no? Entonces, el temperamento no se modifica, tenemos que vivir con él, pero afortunadamente nuestra personalidad se compone de 2 elementos, el temperamento y el carácter. Afortunadamente para nosotros y los niños y las personas jóvenes, el carácter sí se modifica. Y ahí es donde entramos los psicólogos y las psicólogas, porque con una psicoterapia no es que yo quiera cambiar a la persona. Lo que voy a cambiar y entrenar, porque somos 100% conductuales los seres humanos. Entonces, lo que queremos cambiar en la persona no es cómo es su esencia, es la forma en que piensa. Eso sí lo podemos modificar y no cuesta, ¿ok? Es algo que uno les tiene que explicar a los pacientes, venderles eso, de que todas esas técnicas que va a aprender para cambiar del pensamiento irracional al racional no le genera ningún costo, sino que hacer ciertos ejercicios mentales. Entonces aquí por algo va por delante la psicoterapia en la bibliografía, ¿no? ¿Cuáles son las terapias psicológicas que vamos a aplicar? Pues la cognitivo-conductual, porque somos 100% conductuales hasta para estudiar. ¿Por qué nos aplican exámenes? ¿Por qué checamos en el reloj checador los trabajos? Es conductual. Y hay una nueva modalidad que ha tenido mucho éxito en Estados Unidos y en España, que es la terapia dialéctica conductual. Esa es la que estamos utilizando ahorita con las jóvenes que llegan a consulta diagnosticadas ya con este trastorno, o inclusive a nosotros nos toca aplicar las escalas y somos quienes diagnosticamos o mandamos la herramienta, aquí está, para que el psiquiatra emita el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. También estamos utilizando la meditación guiada por The Mindful,
en donde es una nueva modalidad de terapia que ha tenido también mucho éxito en España, a raíz de una conferencia de unos españoles. Hace años atrás dimos con este nuevo proyecto y nos ha estado funcionando. Psicoeducación a la familia, pues ni negarlo, ¿no? Porque la familia debe estar enterada qué diagnóstico tiene su familiar y cómo van a poder en un momento dado ser una red, una buena red de apoyo para la persona que padece este trastorno. Si no hay esa red de apoyo, pues la persona se va a deteriorar más. Va a ser muy pesado poder convivir con una persona con este diagnóstico. Y luego también viene pues la rehabilitación. Sin embargo, la bibliografía y los médicos también manejan los psicofármacos, ¿sí? ¿Cuáles son los que se ministran? Pues el que sea más ideal para el paciente. Antidepresivos hay muchos. De los viejitos, como se decía antes, los de antes, de los años 50, 60, que son los tradicionales, y los nuevos antidepresivos, que no es medicamento controlado, que no requiere de una receta controlada y que van a ayudar a elevar ese estado de ánimo, ¿no? Porque el paciente tiene episodios de depresión y de ansiedad, por eso también maneja los ansiolíticos. Aunque yo les podré decir que los ansiolíticos, pues sí hay que tratarlos con respeto, hay que dar mucha psicoeducación en estos pacientes porque tienden a aumentar o disminuir la dosis o guardarlos y después en un arranque impulsivo tomarse las 20 o 30 pastillas, no nada más de ansiolíticos, puede ser hasta de un paracetamol, ¿no? También van a tomar inductores del sueño y sobre todo antipsicóticos. A veces les dan dentro del tratamiento con psicofármacos algún antipsicótico para que se quiten de la mente ciertas ideas, pues como las errores de conducta o ideas irracionales que traen. Ese es parte del tratamiento, pero sin quitarle méritos a los psicofármacos, primero va por delante la psicoterapia con estos pacientes, ¿no? Curiosamente se presenta efectivamente más en las mujeres, pero también lo vemos en la consulta que hay hombres que tienen el TLP y son personas que no son felices, o sea, no están conformes, sexo indistinto, con cómo es su vida, con lo que están viviendo y pues no tienen esa felicidad, ¿no? Que cada uno de nosotros deseamos alcanzar indistintamente de lo que yo quiera, ¿no? De lo que para mí sea importante. Y sí me gustaría mencionar en este caso, pues la salud mental intergeneracional para darnos una idea por qué está este tema tan en boga. No hay muchas investigaciones como cuando buscamos algo de otra área médica, encontramos muchísimo sobre lactancia materna. Encontramos bastantes investigaciones sobre la preeclampsia, un ejemplo, ¿no? Si le damos a este tema nos van a salir poco artículos científicos. Entonces, también por eso quise poner estos tipos de generaciones, ¿no? La salud mental, dice, en distintas generaciones son relacionadas entre sí. Este tema ahorita tiene mucho interés y es científico, se están haciendo investigaciones y se están publicando. Pocas, pero sí hay. La salud mental se refiere a la salud que tienen varias generaciones de una familia, pero salud mental, ¿no? Estos trastornos mentales pueden afectar a múltiples generaciones. Entonces, cada quien ve ahorita esta tabla generacional y las fechas que tenemos pues en nuestra historia en México. Y aquí vienen, pues miren, de 1930 a 1949, pues serían nuestros padres, ¿verdad? Esta fue una generación muy silenciosa, muy tradicional, efectivamente. Todavía hay familias muy tradicionales que vienen de estas generaciones, que serían nuestros padres o abuelos. En ese tiempo, pues había guerras en diferentes países, como la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Son muy austeros, saludables, enérgicos, sí, cierto. Acuérdense de la chancla, del cinto, no había psicólogos en ese tiempo, pues era más otro tipo de situaciones que utilizaban para llamarnos la atención.
son muy leales con sus superiores o jefes inmediatos por la formación que traían algunos de ellos en cuanto a la milicia y buscan ser más reconocidos con el trabajo duro, ¿sí? Sobre todo pues que le entraban a la talacha, como se dice, ¿no? Luego seguimos los que andamos, no, todavía no llego ahí. Los baby boomers de 1950 a 1963 todavía no nacía. Dice que fue la época de la paz y la libertad. Bueno, aquí era cuando se vino mucho en boga pues la marihuana, los hippies, los pantalones acampanados, todo eso. Son ambiciosos, ellos fueron ambiciosos, motivadores a los logros personales y laborales. Entonces fue una generación muy chambeadora, muy trabajadora. La generación X, ahí sí, dice que abarca del 64 al 79. Aquí empezó una tecnología y evolución de la digitalización. Pues somos en su momento inconformistas y veíamos más allá, pues por la obsesión del éxito. Era cuando había esas carreras más técnicas y luego a los 18 años ya estábamos trabajando, ¿no? Y sabíamos lo que queríamos. Entonces después se siguieron los millennials, la generación perdón, del 80 al 93. Aquí inició el Internet y la digitalización. Ellos se formaron intransigentes, hijos de los padres baby boomers y generación X más veteranos. O sea, se casaron los de la generación X, de baby boomer con la otra y pues salieron los millennials. Aquí se mezclaron factores epigenéticos, fíjense, que se heredan en cuanto a temperamento, carácter, pensamientos, emociones y comportamientos. La generación Z, que fueron los centennials, del 94 al 2010, ellos sí con una infancia directa al Internet. Acuérdense de los Nintendo, de todos ese tipo de juegos, videojuegos. También se conocen como irreverentes, hijos de padre baby boomer y de generación X. Y luego ya los más actuales que todavía pues no llegamos al 2020, bueno, ya estamos en el 2025, perdón, se me olvida como que me quedé con el año pasado, ¿no? La generación alfa son niños que nacieron en el 2010 hasta el 2025. Ellos definitivamente son nativos digitales al 100%, como que traen el chip integrado, ¿verdad? Son hijos predilectos, hijos de padres millennials y centennials, son más veteranos y son no planeados. Entonces, imagínense todo lo que va a repercutir en la salud mental de estos niños. Si son niños que vas a un restaurante, tú volteas a ver a las personas y están en la mesa con la familia, pero son niños que están en la mesita de un bebé, pero ya están con su celular o su tablet, ¿verdad? Ellos están ahí presentes, pero muy ocupados con estos avances científicos o con estos aparatos, ¿no? Fíjense que dentro de una de las bibliografías que yo consulté, me encontré estos hallazgos científicos. La amígdala, dice, que está en el mero centro del cerebro, ahí donde está simulando como que está el niño sentado y luego está un globo. Esa glandulita roja, pues es la amígdala y es la que gobierna nuestras emociones. Y la corteza orbitofrontal son estructuras cerebrales en estrecha relación para este proceso emocional de este niño. Pero este niño ya tiene como 3, 4 años desde que se está formando el embrión. Desde entonces, ustedes saben que los primeros 3 meses, pues son la etapa, esos meses de crecimiento y es donde se forma el cerebro. Entonces de ahí viene la importancia, pues, de la información genética de la madre, ¿no? Si está con violencia, si está con estrés extremo, si está con una depresión, va a tener repercusiones en todo lo que vamos a ver ahorita. Existen hipótesis, dice, variadas sobre la llamada programación fetal o prenatal. Se presupone, dice, que en particular las madres con ciertas psicopatologías que pueden ser ansiedad, depresión, esquizofrenia, ¿por qué no?
trastornos de la personalidad también. Entonces, pueden transmitir a sus hijos una probabilidad significativa, ¿sí? Ya saben ustedes que cuando decimos significativa es porque nos impactan y es porque no se nos olvida, de cambios epigenéticos que los predispone a sufrir algún trastorno mental. Y luego yo me dije, bueno, ¿y qué es una alteración epigenética o un cambio epigenético? Pues son los cambios que se dan en la estructura química del ADN. Y estos nos predisponen a ciertos riesgos contra la salud, como padecer cáncer, problemas del estado de ánimo, obesidad, asma y otros, ¿no? Entonces, son esas informaciones que se van dando de manera alterada, podríamos decir. La programación fetal, aquí puse un esquemita para que ustedes lo vean. Estamos hablando de que es una mujer embarazada que estuvo sometida a estrés, depresión, a una vida sedentaria, no hizo ejercicio, que están permitidos para cada etapa de cada trimestre del embarazo. Hay presencia de tabaquismo, infecciones, enfermedades maternas neurológicas, preeclampsia y diabetes, perdón. Entonces, este feto está expuesto a diversos factores que alteran su desarrollo y por lo tanto, pues existe mayor riesgo a corto y largo plazo de padecer enfermedades cardiovasculares, trastornos de la alimentación, trastornos psiquiátricos como la ansiedad, el pánico escénico, el ser un niño introvertido, la obesidad y la diabetes. Aquí como que nos queda más claro, ¿verdad? Con este esquema de lo que conforma la programación fetal. Las enfermedades generacionales, las físicas, son aquellas que vamos a transmitir de los padres a los hijos y que son de origen genético. Aquí en el caso del temperamento, fíjense, es de origen genético, pero si no nos altera un grado de que nos domine, podemos aprender a vivir con un temperamento, pues, podríamos decir, depresivo o colérico. Para eso tengo el carácter que sí lo puedo modificar y me va a hacer que yo disminuya esa intolerancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, son consecuencias, dice, estas enfermedades físicas, ahorita hablamos de las mentales, ¿no? O psicológicas, son consecuencia de alteración de uno o varios genes. Aquí vemos, pues ya algunos yo creo que traemos experiencia en los hospitales de segundo nivel o de tercero, o inclusive en primer nivel, centros de salud. Nos hemos encontrado con personas que han padecido este tipo de alteraciones, ¿verdad? Física, la fibrosis quística, la anemia falciforme, la hemofilia, el síndrome X frágil, atrofia muscular espinal y todas las demás que están aquí, ¿no? Estas pueden aparecer desde el nacimiento o antes del nacimiento, en la infancia o en la edad adulta. Sin embargo, también pues hay alteraciones a nivel mental, ¿no? Psicológico. Dentro de las actividades intergeneracionales que nos recomiendan hasta ahorita los estudios que están publicados, las investigaciones, nos dicen que estas actividades pues, pueden mejorar la salud mental de las personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores. Pero fíjense que la práctica, la experiencia me ha dejado muy claro al momento de entrevistar a pacientes que la clave está en lo que nosotros vivimos y ustedes vivieron en los primeros 5 años, en su primera infancia. Ahí está la clave. Eso determina, y nuestra madre también determina cómo vamos a ser de adulto. Eso está así clarito a la hora que uno hace la historia clínica. Dice, algunos de los beneficios de poner en práctica estas actividades intergeneracionales, pues son tan beneficiosos que nos van a llevar a mejorar ese autoestima, a reducir el aislamiento y la soledad. Estas nuevas generaciones, la última que mencionamos, van a ser son niños muy aislados, se la llevan metidos en su celular y no socializan ni con los padres. A veces de una recámara en la planta baja a la planta alta les estamos mandando mensaje por WhatsApp. ¿Ya comiste? ¿Ya te bañaste? ¿Ya desayunaste? ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? Ya no se da esa interacción.
Mejorar la interacción social también es parte de estas actividades. Mejorar la actividad física. Todo ejercicio físico es bueno. La actividad cognitiva y social en los adultos mayores y promover el desarrollo y la participación social. Creo que ya hablé mucho y sí me gustaría escuchar algunos comentarios de ustedes antes pues de terminar la presentación. No sé si ya me pasé de tiempo. Otra de las cosas que también les puedo decir, muchachos, es que cuánta razón han tenido nuestras teóricas de enfermería, ¿verdad? Sobre todo las teóricas de enfermería con un enfoque al paciente pediátrico, como Sor Calixta Roger, Ramona Mercer, Catherine Barnard, ellas mucho tenían que ver sobre este tema, fíjense. Y claro, también con las teóricas pues no tan contemporáneas y más tradicionales como Florencia Nightingale con su teoría del entorno, Virginia Henderson con las 14 necesidades y Dorothea Oren con la teoría del déficit del autocuidado. Todas aplican para este tema, tanto de manera individual como familiar, porque aquí la clave es la familia. Muchas gracias, maestra. Antes de finalizar, nos gustaría invitar a todos que si tienen alguna duda, algún comentario o inclusive alguna felicitación, abran sus micrófonos, siéntense libres de abrir sus micrófonos o también lo pueden mencionar en los comentarios y nosotros se los leemos a la maestra. Ojalá pudieran abrir su cámara para tomarles una imagen de pantalla y presumirla con si ustedes lo permiten, ¿verdad? Con mis alumnos de la licenciatura en enfermería, porque en este semestre estoy dando la materia de enfermería en salud mental. Y como es un tema que me apasiona, hola maestro Daniel, pues me apasiona este tema de la salud mental y me encanta ser monitora, ¿no? Para que nuestros jóvenes pues se cuiden y cumplan con el principal objetivo de todo ser humano, ser feliz. Ese es el principal objetivo de todo ser humano. Y pues tomamos una imagen de pantalla ahorita en lo que vayan prendiendo sus camaritas. Yo me tomo un traguito de café para que me bajen los nervios. No puedo hacer nada, porque vivir aquí nada más. Pero sí puedo. A ver, ahí está una. Me da gusto ver a compañeras como María Eugenia Serna, fuimos compañeras de la Escuela de Enfermería del IMSS, el maestro Daniel Lugo, que es colaborador con nosotros. Ahí veo personas que me tocó conocer, Roselena también, y algunos alumnos también que he tenido, ¿verdad? Que me ha tocado apoyar al Colegio Sonorense en los cursos posttécnicos. Entonces, pues Matilde Hernández también colaboradora de la Universidad Estatal de Sonora. Oh, me da mucho gusto. Macrina también. Me da gusto que estén presentes y esperemos que este tema, pues ustedes lo consideren, lo tomen en cuenta para orientar a familiares, pacientes, conocidos de ustedes. Adelante, muchachos, con alguna pregunta. Maestra, no sé si pueda leer los comentarios, se los leo, pero son puras felicitaciones. Ay, muchas gracias. Pues ahora ya tenía mucho que no participaba, la verdad, en un tema, en una conferencia, en un tema, porque como que me enfoqué más a lo de la escuela, lo de que avance la carrera de enfermería, que el congreso, que los seminarios de investigación, y dejé por un lado, dije, voy a descansar. Pero sí me contactó Stephanie y me dio mucho gusto que me hubieran invitado. Dije, bueno, anda por ahí con ese gusanito de investigar sobre esto. Queremos hacer una investigación en la Universidad Estatal de Sonora también fui más, sí, Universidad Estatal de Sonora, sobre este tema, fíjense. Entonces, por ahí anda ese gusanito. Ok. ¿Alguna pregunta, muchachos? Me da gusto verlos en sus casas. Qué bueno que estén aquí en estas sesiones de capacitación. Y por ahí nos vamos a ver. Ya leyó, maestra, las felicitaciones. A ver, Si no se las puedo leer, yo encantada. Yo encantada, vamos son a ver el muchas. chat. Me dice Irma Villa, la salud mental es un tema muy importante para mí, sin embargo, importante conocer. Ok.
nos representa un reto. Eso es exactamente un reto para el manejo cuando llega el paciente pues agresivo, psicótico. Cada vez me sorprende que es gente más joven, ¿eh? Quien va a las consultas. Ok, María Eugenia, muchas gracias, María Eugenia. Macrina, un tema muy importante. Fíjense que la pandemia dejó cosas tristes porque murió mucha gente, gente conocidos, familiares, amigos, etcétera. Pero también nos dejó una gran oportunidad. Se abrieron más oportunidades para el área de la salud mental. Tan es así que que la residencia en psiquiatría por muchos años era nada más 2 plazas, luego 3, y se mantuvo muchos años con 3 plazas para esa residencia. Y a raíz de la pandemia aumentaron a 5 o 6 plazas, igual que los epidemiólogos, ¿verdad? Antes era un epidemiólogo por hospital, ahora para la residencia de epidemiología posterior a la pandemia, ¡pum!, se abrieron más plazas. Eso quiere decir que nos dejó esa gran oportunidad, ¿no? Esperemos que también con las enfermeras especialistas en psiquiatría, ¿por qué no? Yo creo que ahí las escuelas nos tenemos que activar en ese sentido, ¿sí? Porque es una especialidad que quedó así como que un tanto dormidita, pero de que hace falta. Es una necesidad en el Estado, ¿eh? Así es, maestra. Aquí Cintia le tiene una pregunta, dice, Sí, una pregunta, ¿una persona puede presentar múltiples enfermedades mentales o son mal diagnosticadas si tiene más de una? sí puede tener 2 o 3 diagnósticos, o sea, o más, ¿no? Pero cuando una persona llega por primera vez a una consulta de psiquiatría o a un internamiento, se pone como trastorno psicótico en estudio, en lo que está hospitalizado y en lo que se estudia por un equipo interdisciplinario y el psiquiatra emite el diagnóstico. Y ahí puede variar. De hecho, yo tengo pacientes que tienen hasta 3, 4 diagnósticos de salud mental y aparte también son hipertensos, son diabéticos y tienen también hipotiroidismo. Y así, tum, 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 tum. Y todos esos los tenemos que poner en la nota, porque no podemos cortar la cabeza del cuerpo, pues, o sea, tiene su relación, una cosa con la otra. Ahorita lo dije, no hay salud física sin salud mental. A 3 calles. Ujú. No sé si quedó contestada la pregunta. Ok, maestra, muchísimas gracias. Esperamos haya sido resuelta la duda. Si no hay nada más que agregar, le queremos agradecer en nombre del Colegio Sonorense de Enfermeras a la maestra Guadalupe Enríquez González por su participación a través de esta ponencia. De verdad valoramos mucho el esfuerzo, la dedicación, la emoción, la pasión con la que nos ha enseñado este tema. De igual manera, esperamos tenerla de nuevo muy, muy pronto y le haremos llegar su constancia. De igual Muchas manera, queremos, de nada, maestra, esperamos tenerla de nuevo muy, muy pronto. Y de igual manera, queremos agradecer el tiempo de todos. Gracias por regalarnos una hora de su tiempo este viernes 7 de febrero. Esperamos contar con la participación de cada uno de ustedes en nuestra próxima sesión. Si no hay nada más que agregar, les deseamos a todos una muy bonita noche. Que estén bien todos. Cuídense. Igual, maestra. Muchas gracias, maestra Lupita. Hasta luego. Hola, Miguel. Hola, José maestra. Eduardo también. Buenas Sí, noches, usted. maestra. Buenas Gracias. noches. Cuando tengamos el diplomado, ahí ya leí, o una especialidad, los vamos a contactar. Salud mental y adicciones. Es el Claro que sí. lo que anda por ahí. Perdón, es un tema muy importante abordar porque a veces menospreciamos y nos vamos simplemente a lo físico o a los laboratorios, que muchas veces los laboratorios también nos hacen un indicador en la salud mental y menospreciamos realmente, o muchas veces nuestras personas menospreciamos la salud mental. A veces hay cosas del trabajo, la familia o otros factores que influyen en la salud mental y no nos damos cuenta hasta que realmente lo necesitamos, ¿no? Es cuando nos damos cuenta de realmente que es algo importante de retomar y no dejarlo de por un lado, pues porque todos, como me dijo usted en algún momento, porque usted me dio la psiquiatría en la Unison, cuando llevamos la carrera, usted fue mi mentor ahí,
Entonces usted me comentó y tengo las palabras muy frescas que me dijo, todos en cualquier momento de nuestra vida podemos pasar alguna situación de salud mental. No importa la profesión, religión, simplemente hay un evento de nuestra vida que nos puede llevar a. Entonces, eso es algo muy importante que muchas veces lo minimizamos, ¿no? Porque decimos, bueno, pues no pasa nada, pero realmente sí, sí pasa. Y muchas veces los pacientes lo requieren y muchas veces nosotros como en el área de la salud también lo requerimos. Menciono un tema muy importante, lo que es la pandemia. En la pandemia surgieron muchas cosas que pues cada quien, creo yo, y no me dejaron mentir los compañeros, que nunca tuvimos un apoyo psicológico como tal. Y hay muchas cosas que nos las guardamos, nos las llevamos con nosotros, ¿es así? Y de cierta manera, hasta dijera yo, tengo un estrés postraumático, que hay muchas cosas que me platican. Oye, ¿tú te acuerdas cuando platicas con el paciente aquel fulanito? Pues no, realmente no me acuerdo de esos detalles de lo que pasaron en ese tiempo. Y sí sufrí un síndrome de burnout en ese tiempo, lo reconozco. Y sí es importante reconocer a veces ciertos factores que son importantes para poder detectar algunos síntomas o padecimientos en la cuestión de la salud mental. Y pues es de valiente no reconocerlo a veces, porque muchas veces lo menospreciamos, le decimos, no, pues no pasa nada, pero sí, realmente sí pasa. Ese sería mi humilde comentario. Gracias, Miguel. Cuando alguno de nosotros trae un síntoma relacionado o un síntoma, un signo relacionado al síndrome de burnout, el que menos se da cuenta es el que lo trae, el que lo padece. ¿Sí? No nos damos cuenta. Se dan cuenta otras personas. Pero lo importante, como dice usted, pues es de valiente reconocerlo, ¿no? Y atendernos. Este, Ok. Pues muchas gracias a todos. Esperemos vernos pronto. ¿Va a tomar la captura de pantalla, maestra? Tomé una horita y tomamos la segunda. Muchas gracias. Gracias, maestra. Fue un placer volverla a ver.